Se ha planteado que la Cuarta Transformación atenderá a fondo los grandes temas que los electores en 2018 consideraron inaplazables: el combate a la corrupción y la inseguridad, la pobreza e inequidad social y la democratización de la vida nacional. Debe suponerse entonces que ninguna institución patrocinada o apoyada por la sociedad podría permanecer ajena a los cambios que esta sociedad demanda. Por ello, la pregunta es: ¿qué cambios requiere la educación superior pública que correspondan al mensaje enviado en 2018? En torno a esta pregunta, estamos hablando en términos generales de aproximadamente 950 instituciones federales y estatales, cuya principal actividad es formar profesionalmente a los cerca de 3 millones de estudiantes inscritos en sus programas educativos, aplicando para ello cuantiosos recursos que en este año de 2019 serán de alrededor de 121 mil millones de pesos. En el contexto inmediato también hay temas que apuntan a la necesidad de cambios en la educación superior pública, como son, por ejemplo, la corrupción calificada de estafa maestra, la decisión de crear 100 nuevas universidades y, en especial, la iniciativa de reforma constitucional para reorientar la educación superior en beneficio del desarrollo nacional, estableciendo la obligatoriedad, la ampliación de la cobertura y la gratuidad. A este tema en particular dediqué un apunte el año pasado. También dentro de este contexto, ya desde la campaña de 2018 surgieron indicios de que, al parecer, no es muy buena la opinión del presidente de la República sobre los organismos e instituciones autónomas, principalmente porque los vincula con falta de transparencia en aspectos de gobierno, servicios, administración y manejo de recursos. Esto es importante porque precisamente el estatuto legal de muchas de las instituciones de educación superior públicas en México es la autonomía. Considerando este contexto, si va a darse un diálogo constructivo entre las instituciones de educación superior y el gobierno federal, lo que a mi juicio es urgente, tendría que ser bajo dos premisas. Una, que cualesquiera que sean los cambios, tendrán que darse en y desde las instituciones y en y desde el gobierno federal y estatales. Y dos, quizás el enfoque de este diálogo tendrá que ser en torno a una pregunta crucial: ¿qué aporte real se espera que hagan gobierno e instituciones de educación superior diferente de lo que ya hacen ambos ante los rezagos y deficiencias que enfrenta el país? En lo que es tan solo una primera aproximación, en este apunte propongo la posibilidad de cambios en tres temas principales que recupero como consecuencia del mensaje enviado por la mayoría de los mexicanos apenas hace unos meses. El primer tema es el de la cobertura con calidad. Actualmente, la educación superior mexicana, pública y privada, atiende apenas una tercera parte de la población objeto. Demasiados jóvenes se quedan sin la oportunidad de estudiar en el nivel superior. La demanda social es inequívoca, la respuesta, sin embargo, ha sido insuficiente y desigual. Al parecer, los directivos de la mayoría de las instituciones y de los organismos que las agrupan, así como del gobierno, no han hecho suyos los retos del siglo XXI. Creo que tampoco lo ha entendido el gobierno federal y los estatales. La sociedad, en cambio, lo tiene clarísimo. El retraso en materia de cobertura es evidente bajo cualquier criterio y el tiempo se está agotando. Políticas y prácticas de selección están sobre la mesa de los cambios. El verdadero reto consiste en ampliar la cobertura sin abandonar los estándares mínimos de calidad y de pertinencia. En el tema de la gratuidad, es importante reconocer que para muchas instituciones la contribución de las familias, tomando en cuenta sus posibilidades económicas y acompañados de un esquema de gradualidad, becas y transparencia, ha sido un factor clave para eliminar el paternalismo gubernamental, privilegiando el compromiso y responsabilidad de los alumnos en su preparación profesional. El proyecto de las 100 universidades nuevas, que para algunos es motivo de burla, quizás debería de ser un recordatorio de lo que están dejando de hacer gobiernos e instituciones. El segundo tema es la autonomía de las instituciones públicas de educación superior. No solo por asuntos como el de la estafa maestra, aunque es un dato relevante, los cambios a favor de la transparencia son urgentes, al menos por dos razones principales. Una, para prevenir e impedir que se repitan casos de corrupción, y dos, igualmente importante, para insertar de lleno a las instituciones y sus procesos de gobierno en la práctica de la democracia como sistema de vida, definida con precisión en el artículo 3 constitucional.
Esto supone, entre otras cosas, la revisión a fondo no solo de las prácticas institucionales, sino también de la visión del gobierno federal que, con sus políticas e inercias burocráticas centralistas, está dejando a la autonomía tan solo como una parte del nombre en estas instituciones. Sin embargo, la autonomía no es un escudo, sino fundamentalmente un recurso. Es indispensable no tanto por razones administrativas como por razones educativas y de efectividad académica. El aprendizaje y la generación de conocimientos requieren de la capacidad de cuestionar y de ejercer la crítica. Esto implica autonomía, es decir, respeto y autoridad moral para formar en la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la crítica. La educación superior no se reduce a entrenar, supone en cambio una contribución de calidad a la formación integral, profesional y ciudadana de las personas. Su misión no puede ser solamente la adaptación, sino sobre todo la innovación, el liderazgo y el cambio. Si esa es la mentalidad, entonces la autonomía es el recurso moral esencial para mantener la distancia que requieren, por definición, las actividades académicas de enseñanza, investigación y difusión con respecto a intereses políticos, económicos, ideológicos, religiosos o de cualquier otra índole. La búsqueda de la verdad es o debería de ser la prioridad educativa y de investigación en la educación superior. Por ello, hay que separar el respeto a la misión académica de la necesaria transparencia en los aspectos financiero y administrativo. El tercer tema es el de la calidad y pertinencia de la educación superior. En el marco de este apunte hay 3 cambios que pudieran ser fundamentales. 1. La transición urgente de la formación enfocada a una posibilidad cada vez más remota de empleo duradero a partir de la dinámica interna de la academia, a la formación para el autoempleo en continua reconversión a partir de la dinámica externa del contexto. 2. El cambio en materia de pertinencia de la investigación para que deje de ser maquiladora de conocimientos en beneficio de intereses extranjeros, a la investigación que, sin perder sus atributos de calidad y formalidad metodológica, se oriente a entender y resolver problemas nacionales, locales y regionales relevantes. Y el tercer cambio, posiblemente el más importante, hacer de la educación superior una necesidad y política de Estado, es decir, un componente fundamental que la sociedad mexicana reconozca como indispensable, no solo porque la licenciatura facilite el acceso de los jóvenes en la escala social y de ingresos, sino sobre todo porque son instituciones que responden y corresponden a los tiempos del país. Las voces de una sociedad que quiere cambios están sobre la mesa. En lo tocante a la educación superior pública, es esencial que lleguen a esa mesa gobierno e instituciones, pero no para proteger inercias y áreas de confort, sino para entender la gravedad del llamado y la oportunidad de responder a la altura de la sociedad que lo hace.